Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con las manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas. Como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraude, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Señor Jesús. El Evangelio de hoy, todas las lecturas, pero el Evangelio de hoy especialmente es de estos un poco que abarcan mucho, porque abarcan el fondo del hombre. Hay como dos tipos de religiosidad. La religiosidad, bueno, hay más, pero por decirlo así, puramente externa, cumplir unos ritos y ya está. ¿Qué tengo que hacer para ser cristiano? Alguno dirá: pues mira, ves a misa y confiésate de tanto en tanto y ya está. Y dices: pues no, eso es un acto puramente externo. Si no hay una vivencia interna de esos actos y de lo que representa, solo el ir a hacer el paripé y ya está, eso no sirve para nada. Y eso es un poco lo que empezamos a encontrar. Una religiosidad, esta de los fariseos, que era actos externos, muchas normas. De hecho, no eran ni las normas del Antiguo Testamento, sino tradiciones que se van inventando poco a poco. También nosotros tenemos tradiciones que no están en la Biblia, ni mucho menos, pero tradiciones culturales o tradiciones simplemente que se nos quedan dentro a mucha gente y no se dan cuenta, y aquello lo hacen pasar como si eso fuera el Evangelio, y del Evangelio pasan. Por ejemplo, tantas veces cómo se juzga a la gente. Si va bien o mal vestida, eso no sale en el Evangelio. Si tienen una apariencia de educación de un tipo o de otro, si saben comer bien a la mesa, si se lavan las manos antes de comer, como pone el Evangelio de hoy. Tantas cosas que dices: a ver, ¿eso es el Evangelio o son formas puramente tradiciones humanas? Esto pasa, lo hemos explicado 1000 veces, como cuando llega el novio o la novia del hijo de la hija y llegan a casa. ¿Cómo se juzgan la mayoría de familias? ¿Cómo juzgan al novio de la hija o a la novia del hijo? Por la posición económica, por los estudios que ha hecho, por las apariencias, por cómo va vestido, cómo
aparentemente trata a los futuros o no suegros. Y dices, ¿y eso? ¿Eso es el Evangelio? No, eso son tradiciones, puras tradiciones. Y casi nadie piensa, bueno, ¿y esta persona es cristiana? ¿Tiene realmente los valores que ha de tener? No, pero si gana mucho dinero, si tiene un buen sueldo, si tiene una familia rica o no. No, eso no es el Evangelio. El Evangelio es cómo es por dentro. No lo exterior, no lo que ha estudiado, no lo que le han enseñado por fuera, sino por dentro, cómo es esa persona. ¿Es realmente fiel a Dios? ¿Es creyente? ¿Esa persona tiene principios de verdad? ¿O simplemente va a la suya, todo exteriormente muy bonito, pero por dentro podrido? Y por desgracia nos encontramos con mucha gente así. E incluso gente que aparentemente es cristiana, pero puede ser que por dentro esté podrida. Otros no, hay de todo, faltaría más. ¿Qué hacen los fariseos? Empiezan a escudriñar a Jesús y a sus discípulos, a nosotros los cristianos, y empiezan a ver defectos desde su punto de vista. Ellos mantenían unos criterios que no están en la Biblia, sino en sus tradiciones, que era lavarse las manos antes de comer, limpiar las ollas, los vasos, todo muy bien. ¿Es eso malo? No. ¿Pero eso es lo que nos hace buenos? No. ¿Y una persona porque no haga eso es mala? No. Simplemente está en otra onda, si uno quiere llamarlo así, pero no es. Bueno, pues para los fariseos eso era como despreciar la fe. Esa persona es mala porque no sigue sus tradiciones, no la fe, no lo que dice la Escritura, no lo que dice el Señor, sino sus tradiciones. Dice, vinieron estos escribas, estos fariseos, vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, o sea, no se habían lavado las manos, así que empieza la crítica contra Jesús, como diciendo, fíjate qué malos discípulos, lo pecadores que son porque comen con manos impuras, qué desastre de maestro. Este Jesús es lo peor como maestro. No les ha enseñado aquello que es esencial, lo importante. No han entendido nada de lo que es importante. ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Y entonces aquí Jesús nos da una lección, se la da a ellos y nos la da a nosotros. Bien profetizó de vosotros, hipócritas, Isaías, como está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Y aquí tendríamos que analizar la frase y verlo si en nosotros también se cumple esto. Honramos a Dios con los labios, al menos viniendo a la iglesia parece que sí, que honraríamos a Dios con los labios. Pero nuestro corazón está con el Señor o lejos del Señor. Y aquí es cada uno que ha de analizarse a sí mismo. Habrá gente que estará muy cerca del Señor y otros muy lejos del Señor. ¿Cómo se ve cuando uno está lejos o cerca? Cuando uno pasa del Señor o no pasa del Señor. Cuando uno, ante todo lo que diga el cura, lo que hace es cerrar los oídos y aparentemente prestar mucha atención, pero está pensando en las musarañas para no tener problemas de conciencia, entonces está lejos del Señor. Está clarísimo. Si aquellos que están solo por obligación, pero para ser vistos, pero no creen en lo que hacen y en lo que hacemos, están lejos del Señor. Aquellos que les entra por un oído y les sale por el otro están lejos del Señor. El culto que me dan está vacío. Y uno diría, pero bueno, es la misa del Señor.
Estamos celebrando la pasión, muerte y resurrección de Cristo. ¿Cómo se puede decir la misa está vacía? Es culto vacío. Lo es si no se hace desde la fe y con fe. ¿Y por qué está vacío? Y entonces nos da la última de las razones Jesús hoy aquí. Dice, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Y aquí sí que hemos de hacer un examen de conciencia un poco todos. ¿Seguimos a Cristo o seguimos los preceptos humanos? ¿Qué son los preceptos humanos? Las tradiciones, por una parte, siempre se ha hecho así, es que no sé qué, tal, mis padres lo hacían, yo sigo las tradiciones de mis padres, o las nuevas tradiciones, las modas. Bueno, es que esto ahora se hace así. Es que, claro, estamos modernos, no podemos quedarnos en lo antiguo. Pero ¿estas cosas vienen de Dios? No, vienen del mundo. Pero bueno, nosotros estamos con el mundo, faltaría más. Y de ahí a ser mundanos, pues hay muy poca diferencia. Y cuando las modas y el que dirán y los demás y lo que todos hacen está por encima de Cristo, volvemos a estar en las mismas. La doctrina que enseñan son preceptos humanos. El culto que me dan está vacío. Y nosotros hemos de procurar que nuestro culto no esté vacío. Y entonces Jesús da una de las grandes enseñanzas del Evangelio, una de tantas, pero una importante. Escuchad y entended todos, nos dice Jesús. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Es lo que sale de dentro lo que hace impuro al hombre. Y así no es ni el comer carne de cerdo, como tenían los judíos, que hace impuro. Ha comido carne de cerdo, ha comido no sé qué, ha tocado no sé qué, ha tocado un muerto, está impuro, ha hecho esto, está impuro. O sea, es pecador. No. El pecado nace del fondo del corazón del hombre, de dentro, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de lo que tenemos dentro. Ahí incuba el pecado y de ahí incuba el bien y el mal. De dentro, del corazón del hombre, dice, salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, codicias, malicia, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. De ahí salen, de dentro. Entonces, ¿qué es lo que hemos de tener puro? El interior, no el exterior. El exterior, si es reflejo de lo que hay dentro, vale. Pero si no es reflejo, es solo apariencia, entonces el Señor repetirá con lo mismo que decía a los escribas y fariseos a nosotros mismos. Y nos dirá aquello de hipócritas. En verdad no os conozco, a vosotros que hacéis el mal. Tantas veces en tantas parábolas Jesús acaba así. No entrarán en el reino de los cielos, dice el por qué. Porque obráis el mal. ¿Y cómo se llega a obrar el mal? Pues por los pensamientos internos, por el interno del corazón, por lo que el corazón va meditando, haciendo y expresa ese mal. Y entonces muchos dirán, pero no, si yo soy muy buena gente y soy muy buena persona, si yo hago el bien a todo lo que puedo, si yo, y al final se dan cuenta que todo es una gran mentira, ese yo, donde se han creído que son buenos y son unos petardos de mucho cuidado. Ahí está el mal que el diablo quiere hacernos caer, en hacernos creer que somos fantásticos, maravillosos, buenos, y no nos damos cuenta que el cristiano es aquel que cada día se da cuenta de cómo vive, cada día procura esa conversión cuando sea que es siempre necesaria, para que el corazón del hombre quede como corazón puro, no de que no entren cosas malas de fuera, sino que dentro se conserve bien
ante Dios donde no haya pecado, donde de esta forma esos pensamientos perversos y todos los pecados no puedan salir del hombre, porque no los dejamos entrar, no estarán dentro. Cuesta entenderlo muchas veces, pero esa es la moral cristiana, llenarnos de Cristo y de su gracia, no vivir en el pecado, sino en la gracia de Dios.